Bueno, recuerdo el día. Era verano, no me acuerdo exactamente la fecha, pero recuerdo el día porque estaba en mi auto, era en enero de 2017 y había una noticia en la radio hablando sobre un médico que se había, o sea, decompensado en el hospital, ¿no? Porque se enteró que había perdido todos sus ahorros. Y la verdad que me enojé, o sea, dije, ya, basta. O sea, que es algo que sé hacer, es algo que puedo aportar y bueno, es el momento de intentar llegar a más gente que son las personas con las cuales normalmente me trato. Y eso fue realmente el día que definí, digo, intentar escribir un libro en español, puedes imaginarte. Pero bueno, dije, es lo que me toca, lo tengo que intentar hacer. Y eso fue el principio, pero lo increíble fue que cuando empecé a pensar en el libro, empecé a también escuchar otras voces sobre el problema de jubilaciones en el país, ¿no? Recién más o menos en esa época empezamos a ver noticias sobre el Banco de Previsión Social, las AFAPs, y empecé a ver que una cosa estaba conectada con el otro, ¿no? Y eso también como se me fue un poco agrandando el proyecto para intentar usar este tema de inversión para ayudar a las personas a resolver este problema, ¿no?, que tenemos todos, que es el problema jubilatorio. Es mi suegra, Dora. Dora es una uruguaya, es tu típica uruguaya, ¿no? Es la que esta señora grande que, no sé, ves en el supermercado. Y ella tenía, primera cosa que obviamente yo tenía mucha confianza por ella, es una persona divina, es una persona que aprecio mucho, pero también tenía otras características que para mí eran importantes en esto. Ella en su juventud trabajó, hoy tiene, bueno, ya pasó a los 90, su momento, okay. Cuando hice el libro tenía menos de, tenía 88, pero obviamente no quiere, o sea, ya hoy tiene 90. Y es una persona que trabajó cuando era joven, pero nunca manejó las finanzas de su familia. Es una señora muy típica, ¿no?, uruguaya, donde primero lo manejó todas las finanzas su marido, mi suegro, ¿no?, el tata, como le llamamos, pero cuando falleció mi suegro, sus hijos, mi marido y su hermano son quienes manejan toda la parte de dinero, entonces no saben nada de dinero. Entonces yo dije, bueno, si yo esto lo puedo explicar a Dora y lo entiende, ya me siento un poco más confiada de seguir con el día. Y fui a almorzar con ella un día, le expliqué el tema y vi enseguida que me entendió. El proceso de viajar en avión y el proceso de invertir tiene mucho en común, ¿no? Porque si pensás en viajar en avión, ¿qué haces? Entregas tu bienestar físico a personas que no conoces y a un proceso que no entendés. O sea, nadie sabe por qué o la mayoría de las personas no saben cómo vuelan los aviones. Y el proceso de inversiones, si lo pensés, básicamente es lo mismo. Entregas tu bienestar financiero, tu bienestar financiero futuro a personas que capaz, que no saben conocer muy bien y a un proceso que tampoco nadie entiende. Sin embargo, todo el mundo sabe viajar en avión y nadie sabe invertir. Así que por eso yo entendí que se podía, de cierta forma, explicar lo de inversión usando esa metáfora que todo el mundo ya sabe hacer. Esas cinco palabras forman mi idioma inventada, que es el avión, ¿no? Que básicamente lo que busca hacer es explicar los conceptos importantes de invertir usando esta metáfora del avión. Básicamente, y si lo pasamos uno por uno, o sea, si vas comparando un poco qué haces en inversiones con qué haces cuando viajas en inversión, creo que queda el avión, que creo que queda bastante claro. El destino lo define el pasajero. O sea, nadie va al aeropuerto, ¿no?, sin saber dónde va a ir. Y no te dejen subir a un avión si no sabes, no le puedes decir dónde quieres ir, ¿no?
Eso, y si lo pensás en inversiones, cuando alguien va al banco, o sea, la persona típicamente nunca define su destino. El avión es el segundo concepto importante. ¿Qué es el avión? Es el vehículo que te lleva al lugar, a tu destino, ¿no? Y usas un avión diferente si vas a París que si vas a Salto, ¿no? Y obviamente no vas a ni usar un avión si, no sé, vas al supermercado. Entonces, en inversiones, ese avión se llama típicamente un portafolio de inversiones, una cartera de inversiones, y es básicamente ese vehículo que te permite llegar. ¿Qué es el combustible? Bueno, el combustible es lo que hace andar el avión. Aún el avión mejor diseñado, sin combustible, no anda. Y el combustible en inversiones son los aportes que hacemos, los ahorros que nosotros ponemos a trabajar y para hacer trabajar ese vehículo que logramos. ¿Y el aeropuerto qué es? Es el lugar donde vas para subir a tu avión y además es el lugar que te salvaguarda de cierta forma todos los aviones, ¿no? Y eso en inversiones es el banco o el corredor de bolsa. ¿Qué es el piloto? Es quien vuela de cierta forma o asegura que el avión llega de un lugar a otro, ¿no? Y es interesante saber que los pilotos típicamente no trabajan en los aeropuertos, ¿no? Son personas o independientes o trabajan para empresas que son especialistas en hacer, de cierta forma, volar aviones. Entonces, esos son los 5 conceptos que, como digo, tienen una traducción casi directa a lo que es el proceso de inversión. Bueno, eso es una muy buena pregunta, pero me parece que cuando uno viaja, ¿no? Lo más importante, ¿no? Es el avión, ¿no? O sea, y si tú pensás cuando viajas, o sea, en un avión, no sabes quién es el piloto. O sea, obviamente tenés ciertos supuestos sobre cómo es y qué sabe, pero sí podés, o sea, bastante sencillo saber si tu avión de cierta forma está bien construido. O sea, si el avión no tiene una ala, ya te diste cuenta que tiene un problema, ¿no? Entonces hay un primer tema que para mí, cuando uno invierte, o sea, enfocarse mucho en lo que es el vehículo, ¿no? Y eso realmente no es tan difícil. Hay vehículos, ¿no? Que uno puede de cierta forma usar que ya tiene el piloto incluido. El problema en Uruguay es que las personas no saben que existen ese tipo de producto y no saben pedírselo. Entonces, para mí eso es un primer tema. O sea, realmente, si sos inversor experto, con un capital mediano para invertir, primero focalizarte en el avión y buscar un vehículo que ya tiene un piloto incluido. Yo hoy tengo 60 y veo mis amigos que están ya empezando a ver sus jubilaciones y se están empezando a dar cuenta que, o sea, su futuro no es el futuro de su padre, sus abuelos, ¿no? O sea, como esa jubilación que hoy la gente está recibiendo no da para vivir esa misma vida que como era antes. Entonces, quiero desde ese punto de vista, o sea, si lo piensa, es bastante lógico que los uruguayos todavía no les entró 100% en la cabeza la importancia de eso, ¿no? Porque tenemos nuestros referentes que son la gente nuestro padre que estaba viviendo y no nos damos cuenta que hay otro futuro que se nos acerca. Entonces yo creo que el primer paso es que hay que calcular ese número, ¿no? Y cada uno tiene su número, lo que yo llamo tu número en el libro, que justamente es cuánto capital voy a necesitar el día que me jubilo, ¿no? Y ese número, o sea, obviamente la primera cosa para enfrentar cualquier problema es, o sea, tener claro qué es el problema. Entonces, tener ese número en la cabeza me parece importante, ¿no? Nosotros en la página que acompaña el libro, hay una app que te ayuda a calcular ese número. O sea, es muy sencillo hacer y te lleva, no sé, 3 segundos hacerlo para saberlo. Eso es el primer tema. Y después, o sea, uno piensa en otra compra grande. O sea, yo siempre digo que tu número es como tu compra, ¿no?
de tu vida futura, ¿no? Entonces, si lo pensás como comprar una casa o comprar un auto, sabes también cómo llegas, o sea, llegas pagando una cuota, ¿no? Y esa cuota, en vez de pagar una cuota al banco financiando, lo que estás haciendo de cierta forma es pagando esa cuota a ti misma, a través de ese ahorro, el ahorro poco a poco, que es la primera parte que tenés que hacer para comenzar a llegar a ese número más grande. Con tiempo, o sea, que también es la otra cosa que muestra la app en la web, es con tiempo se llega, o sea, y muchas veces con muy poco cuota. Lo que sí es importante para empezar a llegar es que hay que empezar, ¿no? Y eso es un poco esa idea, es como un viaje de 1000 millas, empieza con ese primer paso que es lograr de cierta forma identificar el problema y empezar a resolverlo. Es un consejo bien sencillo y básicamente lo que quiere decir es que cuando yo recibo mi sueldo al principio del mes, aparto un poquito mi cuota, una partecita primero y después uso el resto para vivir. Bueno, yo creo que el consejo es comenzar a invertir, pero hacerlo bien, ¿no? O sea, creo que capaz hay muchas personas que no lo hacen porque no lo saben hacer. Entonces, eso es un poco el objetivo del libro, ¿no? Ayudar a las personas a tomar ese primer paso. Y creo que si uno piensa, ¿no?, en la jubilación, ese número grande que hay que lograr, o sea, si uno no invierte, hay que ahorrar todo. O sea, entonces, porque cada vez es más caro el costo de vida. Claro, o sea, pero si uno no invierte y uno no recibe, o sea, una rentabilidad de la inversión, obviamente, todo que uno va a gastar, uno tiene que ahorrar. Si uno invierte bien, uno recibe lo que yo llamo en el libro el regalo de la reinversión, que es una palabra difícil de decir, pero básicamente yo lo digo, lo defino como los puntos, ¿no?, de comprador frecuente que recibís por invertir. Y eso a largo plazo, cuando uno lo va haciendo, básicamente termina siendo mucho mayor que el aporte de ahorro que tiene que hacer. Entonces mi consejo es hacerlo ya y hacerlo bien.